Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: ¿Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas? Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla con mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con sus invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano, paz y bien para ti y para tu familia. El día de hoy cerramos la 17 semana del tiempo ordinario con una celebración muy especial. Hoy lo dedicamos a la dedicación de la Basílica de María la Mayor, que fue edificada sobre el monte Esquino en Roma por el Papa Sixto entre el año 432 y 440 en honor a la Madre de Jesucristo, a la cual un año antes el Concilio de Éfeso 431 había proclamado a María Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Es la primera de las iglesias del occidente dedicada a la Santísima Virgen María. Recordemos que cada sábado lo dedicamos especialmente a la Virgen María. Y hoy, con mayor razón, que celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, nuestra Madre, Madre de la Iglesia. Y bien, hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, donde nos habla cómo Juan el Bautista, aún estando en peligro de muerte, no dudó en ningún momento en dar testimonio. Recordemos que una de las instrucciones que Jesús le daba a sus discípulos es: no tengan miedo, digan sí cuando tengan que decir sí y no cuando tengan que decir no. Y esto lo comprendió Juan el Bautista. Él sabía cuál era la misión que Dios le había encomendado. Se había entregado por completo a la misión salvífica en ser el precursor, en preparar el camino, porque como él lo anunciaba: yo les bautizo con el agua, pero atrás de mí viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo, a quien yo no merezco ni desatarle la correa de su sandalia. El Hijo de Dios, el Cordero. Juan el Bautista es el primer hombre en decir que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cordero. Y por eso alentaba: arrepiéntanse y crean en el Evangelio,
porque el reino de los cielos está cerca. Herodes tenía una estima hacia Juan el Bautista. Le agradaba escucharlo. Pero Herodías representaba el mal en la vida de Herodes. Representaba el pecado, porque Herodes había tomado por esposa a la que era esposa de su hermano. Y Juan el Bautista, cada que tenía oportunidad, le decía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que tenía que dejarla, cosa que causa un gran enojo en esta mujer llamada Herodías, que desde ese momento su mente trabajaba cómo podía hacer para quitarse de encima a Juan el Bautista, para que no siguiera alentando a Herodes a que la dejara, porque sabía ella misma que lo que ella había hecho y lo que ella había propiciado no estaba bien. Pero su corazón estaba totalmente cegado por la soberbia y por la avaricia, y no le permitían que verdaderamente la palabra de Dios actuara y hiciera efecto en ella. La situación se dio ante esta fiesta que ella baila a Herodes, su hija le baila a Herodes. Herodes queda fascinado por esta jovencita que, sin saber lo que decía, le dice que pida lo que ella quiera y él le concederá. Claramente Herodes no se imaginó que le iba a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Él estaba dispuesto a dar lo que esta joven quisiera porque le había agradado aquel baile. Pensó que tal vez iba a pedir propiedades o riqueza, y él era dueño de muchas cosas. Sin embargo, al ser mal aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Él ciertamente se entristece porque es algo que él no quería hacer. Sin embargo, por no quedar mal con sus invitados, manda a que degollen a Juan el Bautista y le entreguen en bandeja la cabeza a Herodías. Y podemos pensar tú y yo, mi querido hermano, entonces triunfó el mal. No, mi querido hermano, no es que haya triunfado el mal. Y muchas veces nosotros, ante las injusticias de la vida, podemos decir: Dios mío, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios no intercedió por Juan el Bautista? Como decían los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, burlándose de Jesús en la cruz. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues que vengan los ángeles y te salven. Pero era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito para que tú y yo el día de hoy tengamos la oportunidad de aspirar a la vida eterna, de aspirar a la salvación. Si Jesús no hubiese sido enviado, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, tú y yo no estaríamos aquí. No hubiera salvación. Sin el sí de María no hubiera salvación. María fue el instrumento para que el Hijo de Dios llegara aquí a la tierra, para que viniera a los suyos, aunque no le reconocimos, y seguimos sin reconocer al Hijo de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo. No es que haya triunfado el mal con la cabeza de Juan el Bautista. Tal vez las cosas se dieron para que esta mujer de alguna manera se saliera con la suya. Sin embargo, ¿qué podemos aprender del Evangelio del día de hoy? Sin duda alguna, mi querido hermano, podemos aprender y a entender que Dios nos da la libertad de elección. Herodes
pudo haber elegido no decapitar a Juan el Bautista, pero prefirió quedar bien con sus invitados. No quería quedar mal parado. Y presionado por quedar bien, prefirió mandar decapitar a Juan el Bautista. Herodías tuvo la oportunidad de elegir el bien, que al anunciarles Juan el Bautista que estaban viviendo en pecado, pudo ver corregir su camino y apartarse del pecado. Sin embargo, lo ve como enemigo y trata de callarlo, cortándole la cabeza. Y la pregunta el día de hoy, mi querido hermano, es: ¿a cuántas personas tú y yo les hemos querido cortar la cabeza porque nos corrigen y nos obstinamos en seguir viviendo de la misma manera? ¿A cuántas personas hemos querido callar porque nos dicen: hermano, por ahí no va? No es lo que Dios quiere para ti. No es a lo que Dios nos ha enviado aquí a la tierra. ¿Cuántas veces hemos decidido decirle sí al pecado, decirle sí al enemigo, y nos agarra por nuestras debilidades porque preferimos quedar bien con el mundo antes de quedar bien con Dios? Muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos ofuscados porque no somos aceptados o porque no encajamos en la sociedad por una u otra manera. Y nos esforzamos tanto por ser aceptados en ese grupo de amigos, tal vez en tu trabajo, con tus vecinos, incluso querer encajar en tu propia familia. Y buscamos tanto el querer quedar bien con los demás, en darle gusto a los demás, en hacer lo que los demás quieren, que dejamos de hacer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y la pregunta que hoy podemos hacernos es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo para el mundo y como si fuéramos del mundo? Jesús ha sido claro: ustedes no pertenecen al mundo. No se preocupen si los rechaza el mundo, porque no son del mundo. Ustedes son mis amigos, hijos del Padre, por lo cual debemos comportarnos como verdaderamente hijos de Dios. Mi querido hermano, no te angusties más si eres visto como bicho raro, si eres visto como el arrocito negro o como la ovejita negra de la familia. No te angusties. Recuerda que eres grato para los ojos de Dios y que para Dios eres totalmente valioso. Y me gustaría cerrar con estas palabras que el Papa Francisco dijo el día de ayer a nuestros jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Dios te ama, mi querido hermano. Te ama con todos tus colores. Te ama por lo que eres, no por lo que creas que tienes que ser para Dios. Dios te ama sin maquillaje. Dios te ha llamado por tu nombre y se ha aferrado a ti porque se desborda de amor por cada uno de nosotros. Aférrate al amor de Dios, aférrate a la vida, aférrate a agradar a Dios y deja de buscar cómo agradar al mundo o encajar en el mundo, porque no eres del mundo. Eres hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.